Hola, hola nuevamente. Seguimos intentando invitar a Samuel. Ahí lo estamos intentando. Parece que hay algo. Ahora Ahora sí, sí, Samuel, por por fin, por fin. fin. Buenas Vaya, noches, ¿cómo ¿qué tal? estamos? ¿Cómo estás? ¿Mucho frío? Un poquitín, pero bueno, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Me Sí, alegro. Gracias por estar este ratito con nosotros, a pesar de nada, la hora, a un pesar de la placer, fecha. un Pero placer. realmente muy agradecido, Samuel, muy agradecido. Nada, gracias. Así que nada, no vamos a tener mucha más demora. Ujú. Me gustaría presentarte, la gente se va a ir sumando, pero igualmente ahora, pues bueno, conforme vayamos avanzando, la gente se sumará y también quedará guardado este directo, así que cualquiera que quiera verlo y luego compartirlo también podrá hacerlo. Así que una vez más, Samuel Arjona, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por Eh, invitarme. Nada, eres músico, eres escritor, eres crítico de cine y eres autor de libros como Butaca Libre y Maestros de Cine y Dios. Así que, Samuel, antes que nada te voy a preguntar de dónde viene esa fijación por el cine, ese amor al cine, de dónde viene, a dónde nos remontamos. Bueno, lo cierto es que es herencia en el sentido de que sí he tenido unos padres que de siempre pues han sido muy inquietos culturalmente. Entonces, además de una guía espiritual muy clara desde niños, pues nos han sabido también llevar por esos caminos pues, del cine, la música, teatro, museos. Y sí, la verdad es que desde muy joven, siendo adolescente, incluso antes, mis primeros recuerdos en el cine son muy claros, son muy nítidos, son viendo, me acuerdo perfectamente del cine, me acuerdo todo de viendo pues películas como E.T., estas películas que se te quedan, yo soy del 77, pues E.T., pues imagínate, 4 o 5 años tenía yo me acuerdo perfectamente mirar la pantalla y quedarme totalmente absorto. Y luego, pues en la adolescencia, soy de la generación del mítico programa Qué grande es el cine, donde José Luis García nos iba pues ahí poniendo peliculones y lo iban explicando todo estupendamente y la verdad es que ahí es donde me nació y cada vez me gusta más, las cosas como son. Es algo bueno, que según profundizas es tremendo lo que te puede aportar. Hay una pregunta que te hago que es casi imperativo en este momento, pero ¿has visto Gladiator 2? Si es así, ¿qué opinas? Sí, horrorosa, horrorosa. Es tremendo. A ver, es cine palomitas. En ese sentido, tiene un mérito muy grande el que a estas alturas un hombre de esa edad, ya no con sus 80 años, consiga hacer un blockbuster y movilizar a la gente y llevarla. Pero como película es una comedia disparatada. En la Roma no hay quien la coja por ningún lado, no se sostiene y bueno, pero bueno. A ver, te dejas el cerebro en la puerta, pasas puedes llegar a pasar un rato agradable nada más. Bueno, Samuel, saliendo ahora de Sí. Gladiator 2, vamos a alguna película, y esa es mi siguiente pregunta, alguna película que te haya marcado a ti profundamente, un poco a la hora pues, de reflexionar, de observar el contenido, lógicamente también a nivel técnico podemos hablar, ¿no? Pero si vamos un poco allá y profundizamos, ¿qué película ha marcado tu vida, Samuel? A ver, películas hay cientos, 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 pero si me tengo que quedar con un título, dos, tres, son películas que realmente han sabido plasmar lo que es la complejidad de la condición humana, además con sencillez, pero muchísima profundidad, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, al apartamento de Billy Wilder, que uno no sabe definir si es comedia, drama o es una cosa intermedia, ¿no? Entonces, por medio de una historia simpática que te hace incluso sonreír, pues estás viendo muchos aspectos de la condición humana en la que nos vamos a ver reflejados sí o sí.
Entonces, pues una de sería Billy Wilder, prácticamente todo, pero bueno, el apartamento yo creo que es un poquito la que mayor equilibrio logra. Luego todo el cine de John Ford, pero por ejemplo el hombre que mató a Liberty Balance, igual que nos habla... para mí el cine que realmente me ha hecho, digamos, amarlo, sería la palabra, o ser cinéfilo, es ese cine que muestra sobre todo eso, esa capacidad de mostrar con imágenes la condición humana, la complejidad, ¿no? Cómo funcionamos, cómo somos realmente. Y al final el cine, que es una suma de artes, ¿no? El cine no es otra cosa que coger la fotografía por un lado, coger la escritura por otro, coger el montaje por otro, ¿no? Y entonces es un arte que puede llegar a ser realmente con muchas capas. Entonces, si todas esas vertientes artísticas confluyen en algo que realmente pues tenga un equilibrio formal y que se logra verdaderamente una profundidad tremenda. Entonces, pues cineastas como John Ford, como Kurosawa, como Bergman, como el propio Woody Allen, aunque esté muy estigmatizado, son gente que realmente sabe cómo mostrar el comportamiento humano de una manera totalmente, bueno, que nos vamos a ver de una manera seguro identificados. Claro. Y ese es el cine que más me llama la atención, ¿no? Digamos, el género, la condición humana. Mm. O sea, dejas a un lado, ¿no? De alguna forma eso que decías, el cine de, pues bueno, donde dejas fuera el cerebro y te abstraes. Claro, claro. A ver, no que no lo ves, de vez en cuando te apetece ver algo que Claro. es sencillamente, pues bueno, pues, venga, vamos a ver algo que no nos haga pensar, ¿no? Algo que Ya, nos relajamos un poquito y tal. Pero desde luego no es el cine que a mí me llama la atención ni el que me interesa, ¿no? Aunque se sí, pueden dar las dos cosas, ¿eh? Se claro. puede llegar a entretener y tener profundidad, ¿no? Y tener realmente un material interesante. Mirando ahora un poco la conversación, si abrimos nuestra cartelera de Netflix, de Amazon, de Disney, lo que sea, tendremos un amalgama de películas y de series que es un sinfín. Ujú. Preguntaba un poco en relación a, no sé cómo lo haces tú, pero también a la audiencia, de qué manera o en qué forma, siendo conscientes de que el cine nos impacta en el Sí. mensaje, en los guiones, en absolutamente todo, cómo poder protegernos para que no consumamos absolutamente todo. Porque como decimos, ¿no? Quizás con este tipo de formato podemos estar consumiendo cosas que ni nosotros mismos queremos. ¿Cómo lo haces tú y qué aconsejas a la audiencia en este caso para proteger nuestra mente y corazón? A ver, es un tema realmente es donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Y de hecho, pues bueno, el cine realmente, pues hasta no hace mucho ha estado muy mal visto, ¿no? Que un cristiano viese cine, ¿no? Está prohibido, o sea, es una cosa. Entonces, en este sentido, lógicamente tiene una capacidad de transmitir ideas, de transmitir mensajes que cuidadito con lo que estamos viendo, efectivamente. Entonces, ¿ahí qué es lo importante? Pues lo importante es tener una capacidad crítica y una madurez, eh, pero no para ver cine, para todo en la vida, ¿no? El cine es sencillamente algo más. Entonces, hay que diferenciar, digamos, el cine, digamos, la relación del cine y la sociedad son recíprocas. Es decir, el cine tiene una capacidad tremenda de mostrarla a la sociedad, Ya. pero también tiene mucha capacidad digamos, de influenciar, de manipular, de crearte incluso pues una realidad alternativa que no es la que está en la calle, ¿no? El cine que nos viene de grandes estudios, que tiene una intención de esta, pues, por así decirlo, que está tan de moda, ¿no? El pensamiento woke, todo lo progre, pues que viene además con muchísimo dinero y te intentan ahí plasmar como una sociedad muy, pues bueno, donde vemos todo este tema de identidad de género, donde vemos todas estas cosas que luego uno va por la calle y no lo ve tanto, ¿no? Entonces dices tú, ¿qué está pasando aquí? Lo que están intentando es normalizar un pensamiento
que vaya por esa corriente, ¿no? Y ahí es donde tenemos que decir, oye, mira, no, o sea, tú no puedes estar creando una realidad ficticia a la que realmente vivimos en el día a día solo por intentar manipular el pensamiento y ir en contra de lo establecido, ir en contra de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de incluso a veces de una manera hiriente, ¿no? Pero insisto, esto tiene que ver, o sea, lo mismo que digo ahora para el cine, lo digo para todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que tener una capacidad crítica de dónde vienen las cosas, esto por qué está aquí, esto por qué no está aquí. Entonces es nuestra manera de defendernos. Y luego a nivel personal es muy importante que seamos conscientes de dónde ponemos nosotros nuestros límites para cuidarnos. Es decir, yo como espectador, yo los tengo muy claros de lo que no quiero ver, no me gusta ver, no, y hay muchas películas que rechazo ver porque yo sé que no me hacen bien. Cada uno tenemos nuestro telón de Aquiles, nuestra, no sé, que podamos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Alguien que se relaje y lo pase bien viendo cine de este, un poquito de terror, gore, demasiado explícito, y que incluso le guste, pues que se lo haga mirar. O sea, eso no, eso no es sano ni está bien, ¿no? Entonces, es por un ejemplo un poco tonto, ¿no? Otros tendrán otras debilidades, ¿no? Y a lo mejor hay que mirarlas también. Pero sobre todo, a ver, yo por ejemplo, Netflix no, casi todo lo que viene ya tengo referencias de lo que, de quién lo dirige, quién lo produce, de dónde sale esto, de dónde sale lo otro, ¿no? Entonces, yo, Netflix me vas a ver, no me vas a pillar viendo Netflix la mayoría del tiempo porque no llega cosas que me interesen mucho, de vez en cuando llega algo, pero normalmente no. Pero claro que es un peligro para el que indiscriminadamente pues se pone a ver se pone a ver imágenes que, hombre, pues pueden ser, digamos que, que no muy buenas, pero también tenemos que tener en claro, y esto a lo mejor puede parecer un comentario a lo mejor, no sé, un poco superficial, pero no lo es. Tenemos que saber cuando vemos una película y vemos algo que sabemos que no está bien, ya pues, una persona drogándose, una persona que tiene una conducta tal, hay que ver un poco el contexto. A veces es necesario que te lo muestren porque la intención del director, de los responsables, es denunciar precisamente eso, ¿no? Entonces, luego, bueno, lo hará con más calidad, con menos calidad, lo hará con más gusto o con menos gusto, eso ya dependerá, ¿no? Pero no podemos ser tan mojigatos de quedarnos con lo que está ocurriendo sacándolo de contexto, porque entonces no podríamos valorar ni los cuadros que se hacían en el Renacimiento con escenas. Es que yo creo que caemos muchas veces en eso. Es que en esta película es que pasa esto, ya, pero ¿y por qué pasa? ¿Y cuál es el contexto? Y qué es donde realmente va a parar lo que nos está contando? Porque una imagen vale más que mil palabras. El cine juega mucho a eso y de hecho las pues si por ejemplo hablamos de cine bélico, ¿cómo puedes ver aquí muerte y destrucción y caos y tal? Pues mira, una de las películas que mejor han mostrado toda esa barbarie son las antibelicistas. O sea, desde Días de Gloria de Kubrick, a La chaqueta metálica, al Soldado Ryan de Spielberg, son películas que te lo muestran con una crudeza tan espantosa que tú sales diciendo el sinsentido de la guerra, es total y absoluto, ¿no? O sea, puedes a lo mejor pensar que justificas una guerra pues porque hay que defenderse, tú vas a ver los 40 primeros minutos del Soldado Ryan y dices, no, no, yo esto no lo puedo justificar, no lo voy a justificar en la vida y te vuelves pacifista lo que te quede de vida, ¿no? Entonces, hay que saber un poco ver las cosas y eso sí que es una asignatura pendiente, ¿eh? El saber ver cine, el saber qué nos están mostrando las imágenes, por qué están ahí, cuál es el contexto, cuál es la finalidad. El cine se hace con dinero sobre todo.
hay una intención siempre, siempre. Y es lo que tienes que tener claro cuando vas a ver una película o cuando la estás viendo. ¿Qué intención tiene esto? O sea, ¿por qué me están contando esta historia? ¿Por qué me la están contando así? ¿Qué persiguen todas estas personas? Que no hay nadie que haga una película solo, que estamos hablando de 200 personas para una producción Ya, pequeña. ya. ¿Qué persigue toda esta gente que está trabajando con el fin de sacar esta historia adelante, de esta producción, que se distribuya, que llegue a... ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que me cuentan? ¿Por qué me lo cuentan así? Y entonces, si hacemos ese ejercicio, pues vamos a darnos cuenta de que hay muchas más películas que merecen la pena de las que nosotros pensamos y también ese otro lado, ¿no? De que hay que tener muchísimo cuidado con algunas producciones que lo que están es intentando pues normalizar cosas pues, que no deberían ser normales y ya está, no hay más. Sí, quizás no es fácil, ¿no? Ese punto de equilibrio entre disfrutar y tener un ojo muy Claro, crítico. claro, claro. El ojo bien, o sea, bien educado, ¿no? Porque tampoco es que exista mucha cultura de cine. Entonces, muchas veces te sientas, a mí me pasa, me siento, veo una película, veo una serie y la ves y disfrutas, pero después cuando termina empiezas a darle vueltas a la mente y dices, pero ¿qué es lo que me han contado? ¿Realmente el mensaje que ha estado calando en mí, cuál ha sido? Y te das cuenta de que quizás lo que has estado viendo no tiene nada que ver con lo que realmente te querían contar, ¿no? O sea, Correcto, correcto, sí, sí, sí. Eso es un tema que yo digo es una asignatura pendiente, el saber ver cine cada vez es peor. O sea, tengo un hijo que afortunadamente pues ha salido tan cinéfilo o más como yo, y él es el que me explica a mí las películas muchas veces. Pero Pero la capacidad que tienen los chavales ahora de ver una película bien, bien narrada y bien contada empieza a ser preocupante, porque ahora están con los TikTok, con vídeos de 30, 40 segundos, no son capaces de prestar atención. Hay algo tan antiguo ya, centenario, como un flashback, y se pierden en la, en la narración, ¿no? O sea, como, ¿qué ha pasado? Pero si esto estaba aquí y ahora está... No, mira, pues tú sigue viendo, tranquilo, tú sigue viendo que ya... Entonces, es verdad que es preocupante. Y luego hay una cosa también muy importante. Yo siempre lo digo porque muchas veces me preguntan, me dicen, me tal. La sensibilidad de cada uno es totalmente suya, ¿vale? Entonces, yo puedo entender perfectamente que tal persona, que a mí a lo mejor o hay una película que me parece una obra maestra, pero, pero ocurre algo en esa película y otra persona, al margen de saber ubicarla en la trama, eso que está ocurriendo, no son capaces de realmente no, le saca porque no pueden ver ese tipo de historias, porque entonces eso no es ni mejor ni peor, eso es sencillamente que cada uno tiene su sensibilidad, cada uno tiene su... Entonces uno tiene que ser consciente también de esto, ¿no? De si hay algo que te hace daño, aunque no sea necesariamente malo, pero que hace daño, pues no lo veas. claro, No hay ningún problema, claro. claro. Samuel, recuerdo estudiando en la carrera que me hablaban de un autor ruso que Ujú. lo que hizo fue usar el tema de los cuentos rusos e identificó una serie de temas que se repetían continuamente, ¿no? Y cuando los ves, como son el amor, el perdón, la amistad, la lealtad, la traición, son temas que se suelen repetir en casi todas las películas, me atrevo a decir, ¿no? Al menos en la Sí. que nosotros conocemos y doy ejemplos como Star Wars, El Señor de los Anillos, para que todo el mundo pueda sentirse parte de esto, encontramos eso, ¿no? El amigo que traiciona al otro, ese amor platónico, pues eso, un montón de temas que se repiten. Pero vamos a entrar a hablar ahora de una historia, una gran historia, o el conjunto de muchas historias, que es la Biblia. Y también en la Biblia, en cada una de esas historias, encontramos todo esto, ¿no? Como el amor, la amistad, la lealtad. Y tenemos que hablar de la Biblia porque al final es el libro más vendido de la historia, el más analizado. Ujú, sí. Y mi pregunta es si la Biblia es una historia, como cada una de las cosas que estamos leyendo con una intención detrás y ya, o es algo más que una simple o un conjunto de simples historias. No, la Biblia de principio a fin es un relato. Es un relato que tiene su inicio, tiene su fin y tiene un clímax que es la cruz de Cristo. Eso es la Biblia, ¿no? Mucho más, mucho más que eso es la Biblia. Pero por supuesto que es un relato que tiene su origen, nunca mejor dicho, su génesis, ¿no?
y vas viendo una historia, van ocurriendo cosas, eh, hay un momento clave, ¿no? Que es la muerte y la resurrección de Jesucristo y luego pues lo que continúa después, ¿no? Que, que, que nosotros estamos intentando continuar ahora también, ¿no? Eh, pero por supuesto que sí, y es una historia totalmente que lo abarcas, es inabarcable realmente. Y ahora que hablamos de cine, sí, solo una pequeña Sí, sí, puntualización. por favor. Sería, como estamos hablando de lo que podemos ver, lo que no podemos ver, sería imposible que fuéramos capaces de visionar muchas de las cosas que se nos relatan, sobre Ya, todo en el Antiguo Testamento. Sería imposible. ya, Imposible. No seríamos capaces de mirarlo. Entonces, claro. tenemos que ser conscientes también de que hay cosas que humanamente hablando, pues que son duras, son duras porque tienen esa naturaleza, ¿no? Pero que sí, respondiendo claramente a a la pregunta que me has hecho, por supuesto que es un relato que tiene un inicio, tiene un fin que conocemos y tiene un punto, un clímax, un momento de la película, por así decirlo, que es su momento cumbre, que es esa cruz, ¿no? Sí. Es curioso, no sé si a ti te pasa, pero quizás ves una película donde hay sufrimiento, traición, un montón de cosas, y como la primera vez sufres, porque la estás viendo y tú dices, vaya tela, cómo acabará, y cuando termina la película, pues disfrutas y te relajas, y cuando la ves la segunda vez, ya la ves con otro ojo, ya la ves más disfrutando, sabiendo hacia dónde va todo eso, ¿no? Cuando me cuentas que son este relato grande que está compuesto por pequeñas historias y todo acaba en la cruz de Cristo, de alguna forma, lo que me quieres decir no es que todo apunta, por muy fuerte que sea lo que estemos leyendo, como tú dices, muchas cosas ni podríamos verlas, pero finalmente acaba ahí, ¿no? En la cruz de Cristo y en su resurrección. Todo, todo, por supuesto que sí, todo. De hecho, es que así es como hay que leerla. O sea, todo lo que ocurre en la Biblia tiene otro, realmente tiene sentido, o sea, tiene pleno sentido cuando tú lo ves a través de la perspectiva de la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Es como que, porque si eso no hubiera, si eso no hubiera tenido lugar, pues todo lo que has leído hasta llegar a ese momento se quedaría en el aire, Yeah. ¿no? Y es así, ¿no? Es como que todo se culmina, todo tiene que llevarte, que llevarte a ese momento de la historia crucial. Mm. Titulábamos este directo, Samuel, basada en hechos reales, ¿no? Y ahora me gustaría que nos contaras un poco qué es eso de basada en hechos reales, porque muchas veces aparece eso en pantalla y es como que todo ha pasado, ¿no? Decimos, sí, sí, esta película está basada en hechos reales y me creo de pe a palo que me cuente. Pero una cosa, ahora nos lo explica, es estar basada en hechos reales y que una historia sea real. Es la historia de Jesús, y ahora me centro ahí en el clima de la historia Ajá. hablando, ¿basada en hechos reales o es una historia real? Es una historia real, completamente real, no basada en hechos reales. Cuando hablamos de una película basada en hechos reales, normalmente pues toma pinceladas o puede tener más rigor, puede tener menos rigor, puede haber mayor documentación o menor, o a veces es casualidad que se le parezca con la realidad, ¿no? Como por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo es la versión esta que hicieron de Noé, esta del Aronofsky, de que eso pues se parece a, se parece a lo que ocurrió como un huevo una castaña, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. No, por supuesto que la historia de Jesús es real, lo que nos relatan los evangelios y es absolutamente real. Y me he quedado sin luz. Un momentito. Creo que te hemos perdido ahí. Espera un momentito. Sí, sí, tranquilo. Espera, bueno. Pensaba que nos íbamos a un flashback ahora o algo. Ha sido un montaje un poco brusco, ¿eh? Espera un momento, a ver Sí, si pues ya consigo. te estamos viendo, ¿eh? Vale, bueno. Tengo menos luz ahora, ahora me ve. Ahora, ya está. Sí, 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 perfecto. Vale, ¿en qué estábamos? ¿Qué te estaba diciendo? Estamos
con lo de que es una historia real, ¿no? Sí, Una cosa. por supuesto, real, fidedigna, documentada pues tan real como la vida misma, ¿no? Es así y por eso tiene la importancia que tiene, claro. Y por eso transformó la historia de la humanidad de una manera tan clara, tan evidente, y por mucho que alguno insista en que no, y por mucho que se quiera silenciar, no es imposible, ¿no? O sea, va a estar siempre, es una realidad tan real como la propia vida, ¿no? Porque es así como lo tenemos que ver. Si vemos esta historia, ¿no? La historia de Jesús, lógicamente cuando vemos a Jesús con todos los milagros, con las enseñanzas, con cómo se acercaba y trataba a la gente que estaba a su alrededor, pero lo vemos en una cruz, podríamos decir, en realidad no estoy entendiendo bien esta historia, porque me están hablando de victoria cuando estoy viendo a un Cristo crucificado, ¿no? Mi pregunta es un poco esa. Yo ha habido veces que he visto películas y me he ido corriendo a Google a ver qué significa o cuál era la idea o acercarme a la idea que podría tener el director detrás de esa historia. Así que mi pregunta es esa, ¿cómo dar sentido a la historia de Jesús en la cruz del Calvario? Sí, llama mucho la atención. Desde luego, si fuera un guión, sería un poco, no sé, Ya, nos chafaría mucho, ¿no? totalmente. Acostumbrados a héroes, sería Sí, muy difícil de asumir, ¿no? Pero sí, precisamente una de las cosas que tiene el Evangelio es la capacidad de asombrar, ¿no? Y la capacidad de hacer las cosas no como podamos razonar humanamente hablando, sino con los planes de Dios, ¿no? Mismo su manera de obrar, su manera de hacer las cosas, que muchísimas cosas nos va a costar comprender, pero porque es así, porque hay cosas que las tenemos veladas, hay cuestiones, hay preguntas, hay cosas que no se nos ha dado una respuesta. Pero lo que sí responde la cruz y lo que sí responde la Biblia como unidad, como libro, son las preguntas que a nosotros realmente nos tienen que ya, importar. Lo demás es secundario, ¿no? Entonces, el que fuera, es tan sencillo como que fuera de la manera que realmente fue, es decir, pues nacer en un pesebre ahora que llega la Navidad y uno puede decir, pero bueno, ¿cómo va a venir aquí el Rey de Reyes, el Todopoderoso? ¿Cómo se va a presentar aquí en un pesebre, en cualquier sitio, ¿no? ya, Pues eso ocurre porque es necesario que ocurra así, porque hay detrás de una profecía que iba a ser de esa manera y tenía que ser de esa manera. El que muera, pues todavía se sigue, el incrédulo lógicamente, pues se sigue preguntando que si fue un fracaso de Jesús, que si eso no puede ser, que si tal. Pues mira, es que tenía que ser, es que era la única manera que tenía que ser, no podía ser de otra. Sería una contradicción el conocer poco la Biblia, el conocer lo que se nos cuenta, ¿no? Esa profecía y cómo deberían darse las cosas, pues ocurrieron como tenían que ser, no podían ser de esa manera. Y eso solo lo puede conseguir Dios mismo. Es que es el único que realmente podía ejecutar ese plan. O sea, humanamente es imposible. Humanamente es imposible que las cosas salieran como salieron. Entonces, es una de las eh, humanamente nos parece una paradoja, nos parece a veces como un sinsentido, ¿no? Pero realmente si tiene tanta fuerza, si sigue de alguna manera tocando corazones, si sigue el que conoce el Evangelio por primera vez, pues se sigue quedando totalmente pues como fascinado, ¿no? Cuando se comprende, cuando se entiende, porque es obra de Dios, ¿no? Y a nosotros nos llega a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es el guionista perfecto, totalmente casi inverosímil, pero bueno, es una realidad, es cierto que sea así. y es curioso, me puedes corregir si no, lógicamente, pero por lo general la construcción de un guión suele ser difícil si hay muchas personas, ¿no? Porque al final Correcto.
otro otra, otro otra, otro otra. Es cómo compaginamos todo esto para crear una historia. Pero es curioso que leemos a Mateo, a Marcos, a Lucas y Juan, y ellos no se sentaron a decir qué vamos a escribir, sino que cada uno escribió esa historia de Jesús de una perspectiva un poco distinta, lógicamente, pero todos coinciden al final en lo que estamos contando, ¿no? En la obra redentora de Jesucristo. Sí, bueno, para los que consideramos que es palabra de Dios, evidentemente fueron personas como tú y como yo que se sentaron a escribir, pero fueron un instrumento, ¿no? Por parte de Dios para dejar plasmado lo que tenía que llegar hacia a nosotros, ¿no? Entonces, la Biblia de principio a fin humanamente es imposible, por mucho que se empeñen algunos, ¿no? En andar, no, bueno, que son relatos, que tal, construcciones, que esto, ¿no? Es humanamente imposible el poder lograr esa profundidad, no, vamos, yo creo que es imposible y de hecho es que no hay ningún libro que se le parezca ni de lejos, ninguno, ni tanto espirituales que pueda haber por ahí, de religiones alternativas o de tal, como de obras maestras de la literatura. Que bueno, nosotros como españoles pues defendemos siempre el Quijote. Del Quijote, pero precisamente el Quijote si de algo bebe es de la Biblia. Es así, pero que la diferencia entre un libro y otro es tan absolutamente abismal, o sea, no se puede comparar, ¿no? Entonces, la Biblia como un guionista que escribiera la Biblia es que solo puede estar guiada por el Espíritu Santo, es que no cabe de otra manera, ¿no? Es así. Samuel, pues te hago la última pregunta que tenemos Se que irnos a cenar. se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Sí, sí, vale, yo me quedaría hablando una hora más, mil preguntas más, pero vamos a ser justos con el tiempo y contigo. No te quiero cansar tampoco mucho, pero Nada, ya, último, tranquilo. lo último, me interesa mucho, ¿no? Porque por lo general uno va a ver una película, ya sea al cine o desde su casa, y, y termina y te vas y chimpún. Es decir, el director ni se ha enterado que has visto la película, más allá de que pueda tener una repercusión económica, pero al director ni le va ni le viene, ¿no? La respuesta que tú puedas ofrecer hacia esa película, de alguna manera, se puede quedar solo en palabras o en una mera opinión. Ujú. Ahora, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Jesús, de lo que Jesús vino a hacer y de lo que hizo en aquella cruz y con esa resurrección al tercer día. Mi pregunta es si una persona hoy se sienta y ve en la pantalla el Evangelio, se le presenta el Evangelio, si puede levantarse de la sala e irse o exige una respuesta. ¿Puede quedar sin respuesta el Evangelio? Mm, el irse ya es una Eso. respuesta. Entonces, eh, vamos a ver, es un tema también difícil porque el hecho de que una persona reciba el Evangelio, ahí ya queda una semillita, Sí. ¿vale? A veces la respuesta no es inmediata, Mm. porque a veces hay que asumir, hay que darle vueltas, hay que atar cabos, hay que humanamente digerir todo eso, ¿no? Pero efectivamente tiene una importancia, sería la única película realmente importante que se hubiera hecho, ¿no? Las demás se quedarían. Entonces, lógicamente, sí, claro, tiene una importancia totalmente tremenda, ¿no? La vida de una persona que ha recibido el Evangelio y que ha tenido una respuesta de aceptación Mm. a la vida de una persona que ha recibido el Evangelio y pasa absolutamente, no quiere saber nada, pues no tiene absolutamente nada que ver. Lógicamente se va a determinar mucho en tanto como pase su vida aquí, lo que le quede, como lo que va a ser su futuro después, ¿no? Sobre todo para los que creemos y sabemos cuál es nuestro final, porque el guión ya está escrito, pues sabemos que vamos a tener un final con nuestro creador, que vamos a pasar una eternidad con él, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante que le puede pasar a un ser humano. Ujú. Bueno, Samuel, pues creo que hemos hablado de un montón de temas, desde el acercamiento al cine,
para conocer a la sociedad, incluso nuestros propios Sí, corazones, como tú hablabas, sí. hasta el Ujú. cuidado de nuestro corazón y mente viendo cualquier película o serie. Nos habla de esa gran historia que no está basada en hechos reales, sino que es Es real. Y estamos real. hablando de esta historia que al fin y al cabo, como tú decías, exige una respuesta. Ya sea que te marches de la sala o ya sea que aceptes a Jesús, al final lo que él propone, el Evangelio, exige y demanda una respuesta por nuestra parte, que no tiene por qué ser Correcto. inmediata, pero ahí está. Así que no sé si hay algo que se te quede en el tintero, ahí está siempre Mira, el un con oro. placer, cuando queráis repetimos, yo no tengo problema y da para mucho hablar de cine o de cualquier otra cosa que queráis, pues podemos charlar y nada, que muchísimas gracias, he estado muy a gusto en la conversación y nos vemos. Samuel, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por todo lo que estás haciendo desde esa parte. Así que nada, te mando un abrazo gigante y ahí se queda guardado el directo. Muy bien, chao, chao, chao. Gracias, Samuel, adiós.